Hola, hoy día vamos a tener la charla de integridad, ética y la importancia en la función pública. En principio vamos a tratar de situar a qué nos referimos cuando hablamos de una conducta ética e integridad en el contexto de la función pública. Básicamente, y esto se hace en torno a ciertas conductas irregulares que están identificadas en este gráfico. Básicamente lo que entendemos nosotros siempre es que la conducta más cuestionable en la sociedad y la legalidad es el soborno. El soborno entendido como una relación impropia entre un funcionario público y un privado, de manera tal que el privado le ofrece un aliciente económico al público y se consuma muchas veces un delito de soborno. Y eso es lo que normalmente las personas identificamos como lo más repudiable. Por eso es que no es casual que en el mundo en general se esté luchando contra la corrupción. Sin embargo, el soborno no es la única conducta irregular, es la conducta más visible que nosotros tenemos en nuestra realidad. Abajo de ese soborno están muchas conductas que son irregulares y muchas veces evidentes, a las cuales vamos a hacer referencia seguramente a lo largo de esta charla. Y estas conductas irregulares y evidentes son, por ejemplo, los famosos conflictos de interés, ¿no? Cuando estos conflictos de interés se trasladan y se cruza la línea de lo permitible o prohibido y se cometen en delitos, por ejemplo, contrataciones de familiares, contrataciones de negocios propios, actos irregulares en el contexto de la contratación pública o de la función pública. Abajo hay otras conductas irregulares y no tan evidentes, que son más propias del contexto personal del funcionario público, que pueden estar asociadas, por ejemplo, a maltrato contra la mujer, conductas impropias en el hogar, etc. Y muchas veces estas conductas irregulares y no tan evidentes son normalizadas en la realidad y a veces ciertamente permitidas. Sin embargo, el mundo de hoy ha cambiado ostensiblemente y ya lo que antes era mucho más oculto, como está en la foto del iceberg, pasa a ser mucho más evidente, porque las personas van teniendo certeza de que todo se puede probar. Entonces, un maltrato contra una mujer es grabado en celular y existe una predisposición de las personas a denunciar cada vez más hechos. Por eso es que más allá de ser lo correcto, es importante tener en cuenta que hoy más que antes podemos estar más expuestos. Y finalmente hay varias conductas que están en el fondo y que muchas veces nosotros nos sorprendemos a decir que eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Eso es algo exagerado decir que es corrupción. Y van en cosas tan simples e inocuas como, por ejemplo, cruzar la pista por el medio sin respetar la línea peatonal. Es cierto que muchas veces existirá el argumento de que no existe línea peatonal, pero básicamente existen ciertas convenciones sociales o normas no escritas que implican que deberíamos respetar ciertos estándares que nosotros mismos hemos puesto. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el hilo conductor de todas estas conductas? Esencialmente es llegar a un objetivo sin respetar o sin importar muchas veces las normas que nosotros hemos puesto, normas legales o normas no escritas o normas incluso de ética, que es lo que les vamos a hablar. No es vital que exista una norma legal para que una persona se comporte correctamente. Más allá de todas las leyes, lo importante es actuar correctamente y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy o reflexionar en ese sentido. Entonces, todo lo que motiva este tipo de conductas es básicamente hacer trampa. Tengo un objetivo y quiero llegar al objetivo a como dé lugar. En esa línea podemos cruzar la pista por el medio porque vamos a llegar tarde, podemos pegarle a nuestro hijo porque se porta mal y no tenemos las herramientas suficientes, podemos contratar a una empresa que es mía para que preste servicios en la institución y podemos llegar al soborno. Podemos ir de arriba hacia abajo en cualquier momento dependiendo de los incentivos que tengamos para ello. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que más allá de nuestras conductas, los incentivos que rodean a la sociedad de hoy son los que muchas veces van a motivar las conductas de las personas. Vamos a hablar ahora de la ley del Código de Ética en la Función Pública, ley 27.815. Como yo estaba repitiendo hace un momento, usualmente los estados y las empresas tienden a crear normas legales para contextualizar los comportamientos esperados y prohibidos de las personas. Y muchas veces las personas se amparan en este tipo de códigos para decir que algo está permitido o algo está prohibido. Los códigos son cuerpos básicamente inertes,
¿no?, que van cambiando en torno a la realidad que se suscita en un contexto determinado. Por eso es que no debemos ampararnos solamente en la ley. La ética va mucho más en la ley. Y en realidad la ética pública es un proceso mucho más grande que una norma legal. Es un proceso que va mutando y que va cambiando. La ética en realidad es un proceso reflexivo que empieza desde la que la persona tiene uso de razón hasta el fin de sus días. Entonces, si nosotros nos resignamos a que solamente es cumplir la ley, pues simplemente vamos a volvernos legalistas y no éticos. Vamos ahora a hablar de los principios y deberes éticos del funcionario o del servidor público. El primero de ellos, obviamente, es el respeto. El respeto es la norma fundamental que sostiene una sociedad. Si las personas tienen respeto entre sí, no existiría la necesidad de ninguna norma legal. El ejemplo que puse al final de la diapositiva primera grafica de alguna forma esta situación. ¿Por qué las personas cruzamos por la mitad de la pista? Básicamente porque no respetamos el paso vehicular o porque simplemente creemos que el vehículo tiene que detenerse y viceversa. El tráfico muchas veces es el indicativo de cómo está una sociedad en torno a su comportamiento. Entonces el respeto en realidad es la que abarca la conducta madre, el principio madre de toda la conducta ética. Si hubiera respeto, no existirían feminicidios. Si hubiera respeto, no existiría corrupción. Si hubiera respeto, no existiría contaminación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. La probidad es un principio muy importante porque implica básicamente una forma de conducta pegada siempre a lo que es correcto. O sea, es el mismo ejercicio ético de siempre. Cuando alguien es probo, no necesita básicamente ningún incentivo para portarse correctamente. La persona proba muchas veces asocia esto a la conducta de los jueces o fiscales en un sistema de administración de justicia. La probidad implica una conducta ética constante, una conducta de apego constante a la realidad. Y esto no implica, ojo, muchas veces que la ética sea un tema angelical o celestial. Las personas no somos perfectas y en algún momento tendremos errores y tendremos algún tipo de falencias. Lo importante de la ética es reflexionar y llevar al convencimiento de que ese error tiene que modificarse, porque las personas no siempre tenemos en claro los límites de lo correcto y lo incorrecto. El tercer principio es mucho más apegado a lo que se requiere para el buen funcionamiento de la institución y basa por la eficiencia. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, mucho nos circunscribimos a de qué manera las personas hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Y esto es un principio ético que tiene que ver mucho con la responsabilidad. De manera tal que, por ejemplo, si pierdo el tiempo haciendo cosas que no son del trabajo, no estoy siendo eficiente, no estoy siendo ético, no estoy siendo responsable. Y de alguna manera estoy traicionando la confianza depositada de la institución hacia mi persona. Entonces la eficiencia tiene que ver con, seguramente, lograr objetivos correctamente en torno a la responsabilidad del funcionario público. El cuarto es la idoneidad. Y la idoneidad básicamente implica la capacidad para desarrollar una función. Y esto tiene que ver mucho con la contratación y sobre todo con la selección de puestos de trabajo. Y en buena cuenta evitar los conflictos de intereses para que alguien que no es idóneo y no es capaz pueda desarrollar una función pública. Tiene que ver mucho con el concepto de eficiencia. Si no permitimos una conducta idónea, definitivamente estamos actuando en contra de los intereses de la institución. Y finalmente la veracidad, que la veracidad juega mucho con la honestidad. Y esto es un principio elemental de la ética. Ser veraz implica decir siempre la verdad. Aunque parezca redundante, esta conducta determina también no ocultar información, porque muchas personas entienden que el ocultar información no es faltar al principio de veracidad, y eso es falso. La conducta de veracidad implica una conducta activa de decir siempre la verdad y una conducta pasiva de no ocultar información. Este último aspecto es el más importante de todos, porque es el que realmente demuestra la conciencia ética de los funcionarios públicos.